Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. Continuamos con más de este tema de la pérdida lamentable de Juan Gabriel, que es lo que representa. No solamente se fue el artista, se fue un gran ser humano. Y hoy nos acompaña nuevamente Gerardo Flores Gil, terapeuta, psicólogo y constelador, especialista en adicciones. Bienvenido, lo encontramos en Twitter como @lic_Gerardo_F. Su Facebook, terapia psicológica y constelaciones familiares. Bienvenido. Gracias, Vero, encantado como siempre de estar aquí con ustedes. Sí, bienvenido, qué bueno que regresaste, encantó mucho tu entrevista pasada. También está con nosotros la maestra de Gerardo, Amalia Pérez, y también mi maestra del curso de milagros, facilitadora del curso de milagros, es Amalia Pérez y Alanis. Bienvenida, maestra. Mucho gusto. Gracias. Gusto estar contigo. Gracias por todo tu aprendizaje en ti, que ahora nos estás transmitiendo a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por tu sabiduría. Y también gracias a Carlos Armando Cordera. Él es psicoterapeuta, constelador familiar y especialista en adicciones. Él lo encuentran en @psic_Carman, bueno, psic como psicólogo, ARMAN. Y tu Facebook, psicólogo Carlos Cordera. Muchísimas gracias, Carlos, bienvenido. Encantado de estar contigo, Vero. Bueno, gracias. Pues, ¿cómo ven el tema de la pérdida de Juan Gabriel? Estábamos platicando el otro día en el curso de milagros, la maestra Amalia y yo, y me decía que es, pues, alguien grande que viene a enseñarnos algo. ¿Es así? Así es, sí. Es un hombre que vino con el curso de milagros sin haberlo visto. ¿Así? ¿Por qué? Porque él viene con una luz maravillosa, con una enseñanza que él ya traía. Es su esencia. Y los que tienen tanta luz, que son como, digamos, un cometa, ¿se apagan pronto, se apagan antes? Pues es su decisión, porque nadie se va sin decidirlo él. ¿Sí? No interviene Dios. ¿Qué tenemos que aprender de Juan Gabriel? Pues a transmutar todo el dolor que él sentía, aunque no lo superó del todo, pero sí hizo mucho trabajo. Mucho trabajo. Una de las frases que a mí me encantan, que la vi en la serie, esta que está transmitiéndose nuevamente en Azteca, que terminó la serie el mismo día que termina la vida de él. Casualmente. Claro. Casualmente. Qué casualidad, ¿verdad? Siempre pasan esas cosas. Decía, lo más bello de la vida es comprender, aceptar y perdonar. Es una frase maravillosa. Y lo decíamos en el programa pasado que tú tienes hay dos formas de trascender en tu vida. Una es a través de la comprensión y la otra es a través del perdón, ¿no? Yo creo que a Juan Gabriel hay que aprenderle muchas cosas. O sea, muere de lo del corazón, ¿no? Y hablábamos que es todo el síntoma del amor hacia su mamá, ¿no? En realidad es como si él fuera hijo de México. O sea, a ver, explícanos eso. ¿El corazón representa a la madre? Sí, cuando tú tienes un problema en el corazón, ¿no? Refleja la necesidad que tienes de sentir el amor de tu mamá. Yo creo que fue algo de lo que más le dolió a Juan Gabriel, y que siempre estuvo queriendo que lo volteara a ver su mamá, ¿no? Claro. Desde chiquito, desde joven, según la serie, ella lo manda a golpear para hacerlo hombrecito, después lo abandona, en fin, yo creo que es un poco, guardando muchas diferencias, la infancia de mi papá fue una infancia muy golpeada. Sin embargo, se convirtieron en seres humanos de amor y de perdón, que quizá los dos podrían estar en adicciones, unidos, claro, o haber perdido la vida, o un suicidio, un homicidio, ¿no? Y son seres humanos muy amorosos y muy comprensivos, como si fueran de otro nivel de conciencia. Es que lo son, en realidad, en el momento en que, imagínate, él lo dejan en un orfanato y ahí conoce a su maestro de canto. O sea, si no lo hubiera dejado su mamá ahí, él no conoce al maestro de canto y no hubiera transmitido todo el amor que le dio a México. Eso es lo que dije en la entrevista anterior. Yo creo que si su mamá no lo trata como lo trató, no hubiera sido la joya que fue, o el diamante que fue Juan Gabriel. ¿Qué tenemos que aprenderle
a Juan Gabriel cuando tenemos adversidades en la vida o cuando tenemos algo que reclamarle a nuestros padres o ese dolor, cómo transmutar esos resentimientos? Ay, Juan Gabriel es un gran ejemplo, yo creo, para los mexicanos. Número uno, porque a los mexicanos muchas veces nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que en realidad estamos sintiendo. Y Juan Gabriel es una persona que lo reconoció a través de toda su arte, de toda su música. Al hablar de arte, música, y de que México conozca todo su trabajo, estamos hablando del reconocimiento de su madre. Porque México es nuestra nación, nuestra patria, ¿sí? Y a través de ello, él está siendo reconocido por mamá, ¿no? O sea, si hiciéramos una constelación familiar, claro, de la vida o la muerte o la trascendencia de Juan Gabriel, ¿qué podríamos ver? Ustedes que son pues facilitadores del curso de milagros y también expertos en todo lo que tiene que ver excesos del ser humano, porque no se sabe si él consumía alguna droga, no creo, la verdad, pero a lo que voy es, ¿cómo ven ustedes como consteladores familiares este tema sistémico? La ciencia es cierta, no puedo decir qué es lo que va a pasar en una constelación hasta que no se pueda vivir. Claro. Pero lo que sí es un hecho, fíjate, Vero, todo lo que México lo pudo haber reconocido durante su vida y hasta el día de su muerte, ¿no? Lo que sí es un hecho es que impacta en el corazón de todos los mexicanos. No, ¿sí? Y a nivel internacional. Por supuesto. Yo sí lo lloré 2 días. Sí, es un movimiento muy fuerte para nosotros los mexicanos. ¿Cómo le podemos poner tanta atención, ¿no?, a una persona que en realidad toda su energía se fue en hacernos ver los sentimientos con los que estamos viviendo las personas? Sí, entonces, en realidad, al poder ver a Juan Gabriel en su vida y en su muerte, es un impacto a nuestro corazón, a que los mexicanos pudiéramos aprender a reconocer nuestros verdaderos sentimientos, ¿no? Estamos viendo muchas peleas a nivel político hoy en día, y entonces hay mucho enojo, hay una carga fuerte de resentimientos en el país, y entonces por otro lado viene Juan Gabriel a decirnos, miren todo lo que están sintiendo, y háganlo, exprésenlo, ¿sí? Háganlo saber al mundo. O sea, no se autocensuren. Claro, todo el mundo, o bueno, muchos mexicanos sí pudieron algunos videos, cómo se fueron a las calles, no a ver cómo iba pasando por todos lados Juan Gabriel, cómo lo llevan a Bellas Artes, ¿no? Y le mueve el corazón a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos muchas veces no estamos haciendo conciencia de esos sentimientos con los que estamos viviendo. Y es importante que los aceptemos. Entonces, hasta que tenemos una vivencia así, sí lo mostramos. Lo expresamos. Sí. Sobre todo esta parte de expresar nuestro amor. Yo creo que México está en un proceso de transición porque estamos despertando a la conciencia, a entender que la queja, la crítica, el hablar mal, no nos lleva a nada. O sea, tú escuchas, no sé, todos los programas y siempre es crítica y queja y no nos vamos más allá al aprendizaje. A mí algo que me impacta... Excepto los huevos no son al gusto. Bueno, ese es el único. Pero, no, hay varios. Pero la verdad es que si tú, o sea, yo creo que todo depende del amor en que le pongas a las cosas y sin duda Juan Gabriel cantaba con todo su amor. Y pasión. Claro. Sí, o sea, le metía toda la pasión, o sea... Yo creo que eso es lo que más impacta. Cuando tú haces tu trabajo con amor, cuando tú haces con pasión, transmites y resuenas y haces vibrar a los corazones, porque tú pones una canción de Juan Gabriel y es impactante. Sí. Además hizo bailar hasta el macho más macho y el homofóbico más homofóbico. Él los levantó a bailar. Esa unidad que Juan Gabriel logró, creo que es la unidad que México necesita. Y bueno, hablando de unidad que México necesita, más o menos, aproximadamente en una semana, México y el mundo entero pierde a Juan Gabriel, pero me voy a enfocar en México. Y en esa misma semana, Donald Trump visita México y tiene un encuentro con el presidente de México, con Enrique Peña Nieto. Entonces, los mexicanos, yo creo que fue una catarsis como pocas veces se ha visto. Por eso los quiero invitar a ustedes a hablar de este fenómeno, para
saber lo que estabas diciendo, Gerardo. ¿Hace falta menos juicio y más inclusión y más amor? Sí, sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte estás con el dolor, ¿no? Estás con la tristeza, estás con la nostalgia, e incluso con la alegría de reconocer a un gran artista, pero por el otro lado estás con el enojo, ¿no? Con la ira, con el deseo de expresar tu malestar, pero no puedes ver más allá. Y si nosotros no transformamos y no nos damos cuenta, por ejemplo, esta parte de que viene Donald Trump, ¿no? Y pues deberíamos de agradecerle realmente. ¿A Donald Trump? Claro. ¿Qué le tenemos que agradecer? Que gracias a él estamos unidos. Wow, qué fuerte. O sea, fíjate qué pasa. Siempre los mexicanos tenemos que vivir una situación que nos mueva para que podamos sentir en nuestros corazones la unidad que tenemos. ¿Cuándo vamos a ser capaces de que no vivir ese proceso y estar unidos? No en un conflicto, en el amor. Y entender que esta persona nos está dando un mensaje para amar a la patria. Porque entonces todo sí, ¿no? Es como, yo soy mexicano orgullosamente, y defiendes tu país y defiendes todo esto, pero no debemos hacerlo a través de la ira y del enojo. ¿Eso es lo que el Curso de Milagros llama expiación? Sí, esa sería la expiación. Transformar el enojo en el amor. ¿Aprender sin dolor? Claro. Mirar más allá, porque pon 10 programas y escuchas de Donald Trump y todo el mundo lo juzga, lo critica, lo rechaza. Pero ¿qué hay del sentimiento que te despierta? ¿Qué hay ese amor el amor a tu patria? ¿Qué hay de reconocer el valor del mexicano? Porque claro, lo más fácil es atacar, o sea, no te gusta algo, lo juzgas, lo criticas, lo rechazas. Pero ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿Qué hay detrás de esta parte de lo que él expresa? Porque en realidad él está hablando de él, no está hablando de nosotros. El que está dividido, el que tiene... es él es el quien se expresa. Sí, está peleado con él mismo. Con él mismo. A ver, circuló un meme, por ejemplo, también, de mi hermana, de Kate del Castillo, decía, arriba está la foto de Kate, dice, esta mujer mexicana no puede entrar a su país. Y abajo hay una foto de Enrique Peña Nieto con Donald Trump y dice, mientras que este racista es bienvenido y nos escupe en nuestra propia casa. ¿Qué más allá de que sea mi hermana o de que me parezca una injusticia que no pueda venir a este país y bla, 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 ¿qué podemos regresarle a México de esta enseñanza? ¿Qué refleja Enrique Peña Nieto? ¿Qué en el mundo simbólico, qué representa? Pues está representando todos nuestros prejuicios, todo el dolor, todo el miedo con el que estamos viviendo los mexicanos. Hace ratito estábamos platicando con Gerardo y le estaba comentando que cómo tenemos una costumbre de querer que los demás o creer que los demás son culpables o los encargados de nuestra propia felicidad. Sí, dicen por ahí que los mexicanos tenemos a los gobernantes que nos merecemos. Así es. Y ¿Por entonces qué? A ver, explícanoslo, estamos juzgue esa parte sin darnos cuenta que en la medida que nosotros juzguemos a nuestro presidente O a quien sea. o a quien sea que refleje una autoridad, estamos hablando de nuestro padre, Claro. de cómo rechazamos nuestro lado paterno. Y si nos vamos a fondo, Vero, esto tiene mucho que ver con la historia de México. Pero venimos, no tiene mucho tiempo de una revolución, de una independencia, y nos podemos ir muy atrás. De ¿sí? un conflicto grande. De un conflicto muy grande, de identidad, de personalidad, y de quienes en realidad son nuestras autoridades. Yo creo que estamos viviendo la peor crisis O la en mejor. México desde el punto de vista, bueno, de la historia contemporánea de México. ¿Cómo podemos verlo como la mejor oportunidad? Porque a través de una situación que te saca de control, te encuentras a ti mismo. O sea, nosotros tenemos Claro. que vivir esto. Tú necesitas vivir, o sea, si Juan Gabriel no hubiera vivido estas cosas, él no hubiera llegado a donde llegó. Tú lo decías hace rato. Ujú. Si nosotros no vivimos estas situaciones, México no se une. No investigas, no ves otro tipo de programas, porque, insisto, lo más fácil, como le dice Carlos, es quedarte en la queja y criticar a tu papá. Sí. Porque, ¿qué piensas de tu papá en alguna edad? Mi papá es un pendejo. Ay, no, el mío no. Y lo dices de tu papá o de tu mamá, y lo mismo expresas de tu presidente, y lo mismo expresas de los maestros, y lo mismo expresas de O sea, ¿los gobernantes de alguna manera reflejan la familia? la autoridad.
todo lo que, o sea, La figura a la figura que está arriba de ti, O sea, Enrique Peña Nieto vendría siendo el padre. el papá. Así es. Y nuestra patria, la madre. No, pues sí estamos en el hoyo. Así Qué es. familia tan disfuncional. Así es. Es lo que está Lo peor es que reflejando. queremos echar la culpa, o sea, como si él fuera responsable de tu bienestar. O sea, que si él hubiera defendido a México, ¿te sentirías orgulloso ya del presidente? Y si no hace lo que tú quieres, entonces lo excluyes y lo rechazas porque no actuó como tú pensabas. O sea, se trata de tomar conciencia, hacernos responsables y salirnos de la víctima Por y supuesto. de la Totalmente. autocomiseración. Sí, Por supuesto. totalmente. ¿Cómo vas a reaccionar tú ante lo que estás viviendo? ¿Por qué siempre queremos que alguien venga y nos resuelva los problemas? ¿Y por qué no nosotros tomamos como la conciencia y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo como mexicano? ¿Qué hago yo como mexicano ante esta situación? A ver, ¿qué podemos hacer para cerrar filas? ¿O qué milagro se necesita, maestra, o ustedes, en México? Necesita despertar esta sociedad civil, porque a veces creo que solamente la sociedad civil va a cambiar y transformar este país, no la clase política. De hecho, es así. Así es. Así tal es, cual lo dijo. pero es a través del amor, definitivamente. Número uno, medios, ¿no? Sí, Que expresen amor, no así quejas. es. No quejas. Que expresen la verdad. Así es. Sí, Que porque- vayamos a profundidad. Los medios de comunicación. No, Porque va de arriba para abajo, Claro. ¿no? Los Porque que aparte tienen más son poder. exposición de voz. Claro, Así es. porque son los que con los que esparcen y que evidentemente si tú el contenido, ¿no? Si tú todo el tiempo estás transmitiendo, retransmitiendo un contenido de agresividad, de descalificación, ¿a dónde te lleva eso? ¿Qué se gana descalificando a alguien? Que es la mayoría de los analistas políticos y la mayoría de los programas están criticando o analizando, pero son el 90% pues malas noticias, ¿no? Pero ¿a qué nos lleva Desde eso? una superioridad, ¿no? ¿Qué se gana? Mira, hay programas, o sea, la verdad que van más allá, sobre todo, ¿qué te deja esto? ¿Qué me aporta a mi vida? ¿A quién le he cerrado, por ejemplo? ¿A quién le quiero poner un muro? ¿A quién no incluyes en tu familia? ¿A quién excluyes porque piensa de manera diferente? ¿A quién te cuesta trabajo ver con amor? ¿Por qué es eso? O sea, en realidad cuando tú observas un programa, primero antes que nada, observas el contenido. Así es. El contenido, o sea, la información que se transmite. Eso es bien, bien, bien importante, es lo que necesitamos. A ver, ustedes acaban de dar un taller de emociones. Yo quiero hablar del amor, del miedo y de la ira, que se les llaman los gigantes del alma. Pues los mexicanos estamos bien enchilados, estamos bien enojados, bien frustrados, pero al mismo tiempo veo, yo que ya tuve la suerte o la infortunio, como se diga, de vivir en Estados Unidos. O sea, yo agradezco el aprendizaje, pero digo que no me gustó y me regresé a mi país, porque creo que como México no hay dos. Me pasó igual. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues viví en Miami Yo 2 también. años y sentí mucha soledad, sentí mucha desconexión, sentí todo demasiado fake, demasiado superficial, y yo extrañé mucho a mi familia. Pero a lo que voy, ya me distraje. Tus emociones. A lo que voy es que estas emociones, o sea, en México, ¿qué es lo que está pasando? La gente está enojada, pero tenemos que hacernos cargo, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca. Entonces regresé a México, al principio lo sentí como que, híjole, un fracaso regresar a México con la frente hacia abajo, ¿no? O sea, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y el ego, ¿no? Pero yo en el fondo, mi corazón era lo que me pedía, ¿no? Claro. Regresar no sé, era como regresar al vientre materno. Ay, mira, me Así acaba de caer el es. vientre. Así es. Tal cual. Al La vientre de tu hermana va a materno. seguir Sí. tus pasos. Sí. Pues acaba de... Si algún día llega para acá, espero que siga los pasos de regresar a México. ¿no? Es Pues que cierto. regrese al vientre materno. Porque todos vamos hacia allá, vamos regresando. Ujú. Sobre todo, hacerte responsable de tus emociones. Que si estás enojado, ¿no? Identifiques, estoy enojado, pero me voy a hacer responsable de mi enojo, o de mi tristeza, o de mi angustia, o de mi miedo. ¿Cómo nos hacemos Sí. responsables, Carlos? Con mucho amor, con mucha conciencia, pidiendo ayuda, dándonos cuenta que solos no podemos con nuestros problemas, con nuestros complejos, pero con nuestra manera de ver la vida y el mundo. O sea, es bien importante que los mexicanos podamos reconocer en dónde estamos parados y permitir que los demás nos ayuden. Es decir, comenzar a ver a los mexicanos a nuestros hermanos, no a nuestros rivales. A ver, a eso iba. Cuando viví en Estados Unidos y aquí en México, una Así es. diferencia importante que yo vi es que en México
es como el chiste, ¿no? De las dos cubetas, que, a ver si lo cuento bien, que decían que en una cubeta había cangrejos mexicanos y en otra cangrejos israelitas, ¿no? Entonces decían unos policías, no, pues mejor hay que vigilar a los israelitas. A los mexicanos no te preocupes, porque ellos nunca se van a escapar de la cubeta, porque uno jala al otro hacia abajo. Entonces, esa desunión, esa deshonestidad, esa traición, yo la sentí, la viví, o sea, excepto 1 o 2 mexicanos, pero la mayoría de los paisanos, cuando yo viví en Miami, me metieron el pie. Entonces, ¿qué pasa con esta desunión, con esta deshonestidad? ¿De dónde viene? Somos un pueblo agachado, somos un pueblo que venimos, digamos, de la Malinche, somos malinchistas. ¿Qué pasa? O sea, ¿de dónde viene todo esta trauma o lo que tú decías, este complejo que tenemos los mexicanos? ¿Por qué no nos da gusto en este país cuando alguien tiene éxito? ¿Por qué no aplaudirle y levantarlo y me pongo yo para que tú subas arriba de mí y entonces yo luego me subo en ti y entonces todos podemos salir del hoyo en el que estamos? Claro. Pues porque desde la conquista hubo una traición. Nosotros cuando fuimos conquistados, hubo un pueblo mexicano que traicionó a los mexicanos. Y ahí hay una herida fuerte. ¿Cómo sanarla? Perdonándonos. ¿A nosotros mismos? Sí, dejando... Cuando tú reconoces que la persona que tienes al lado es tu espejo, es tu hermano, ¿no? Es como cuando tú puedes sentir el amor de tu patria, ¿no? Porque fíjate lo que está pasando. Primero nos hacen sentir el amor que le tenemos a México. Después de sentir el amor de México, te haces uno con tu hermano. Y te haces frente al que consideras que es tu adversario. Pero en realidad ese adversario te está ayudando a unir a tu hermano. Ese sería Donald Trump. Ese sería Donald Trump. Cuando tú reconoces eso, que todo está en tu favor y que tú puedas ver el éxito de tu hermano como tu propio éxito, en ese momento creces. Porque nosotros estamos en una empresa que es la filiación, ¿no? Que es como la familia de Dios, que evidentemente es una empresa de colaboración. O sea, tú no puedes llegar a ningún lado si no colaboras. Nosotros necesitamos, ¿no? una cara hermosa, ¿no? Una voz maravillosa, que invite a otras personas, que a la vez hay personas atrás de cámaras que están trabajando para que este programa se lleve. O sea, estamos colaborando con un fin en común. Necesitamos a las personas que observen el programa para que compartan la información y entonces te das cuenta que todo el universo está conectado y está conspirando para tu crecimiento y tu favor. Que todo lo que tú estás proyectando, que toda esa gratitud regresa a ti multiplicada. Es muy importante entender esto. Pero ¿qué pasa, maestra Amalia, cuando no estamos en el mismo canal? Cuando Donald Trump quiere dividir y nosotros queremos unidad. Cuando sabemos que no estamos, a través del curso de milagros y de las constelaciones, adquirimos la conciencia de que no estamos separados de Dios, sino que somos uno con Él y somos co-creadores con Dios, según el curso de milagros. Así es. Pero Donald Trump está en la autodestrucción, está en la venganza, en el odio, está peleado con él mismo, evidentemente, porque lo que es afuera es adentro. ¿Qué pasa cuando dos equipos aparentemente contrarios están en un canal diferente? ¿Qué podemos hacer? Hay que hacer oración por la gente más odiada, como son los gobernantes, como son los narcotraficantes, como son los secuestradores, pues son odiados y rechazados por toda la gente. Tenemos que incluirlos, tenemos que orar por ellos, mandar más bendiciones, más luz, más amor. Cambiar la percepción que tenemos de ellos. Claro. Ellos sirven un propósito. Así es, ellos sirven. Están al servicio de nuestras vidas. Están al servicio de nosotros. Así es. ¿Cómo te vas a unir si no alguien te juzga? Si alguien te rechaza. Te está ayudando, pero tú lo ves como tu enemigo. Hay una frase que yo he traído así como todo el mes, ¿no? Que me gustaría compartirla con ustedes, que dice así: todos aquellos que percibes como tus adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. A ver, otra vez. Vamos a hacerla despacito. Todos aquellos a los que tú percibes como adversarios ¿O enemigos? forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. O sea, es lo mismo que cuando dicen que el resentimiento es un veneno, la venganza es un veneno, que tú eres el que te la tomas y no el otro. Tal cual. Tal cual. Cuando tú entiendes esto, entras en otra dimensión de conciencia, precisamente la que decía Carlos, la que habla la maestra. Pero cuando tú entiendes esto, es que no lo estás atacando.
estás dejando salir toda tu ira, todo tu enojo. ¿Cuántos años llevas frustrado? ¿Cuántos años llevas frustrado de no ver a tu México como tú quieres? ¿Cuántos años? ¿Y qué has hecho? ¿Qué haces tú para que México crezca? ¿Qué le das a tu país? ¿Por qué no reconoces que llevas una parte de Donald Trump y que no la transformas en amor? Que no haces algo y le demuestras quién eres. No, señor, usted está equivocado. Yo soy un ser que trabaja. A mí no me han dado nada. Yo no necesito de su país. Yo vengo a servir, a dar amor. Cuando tú entiendes eso, cuando no te identificas, porque él hace una clara distinción. Él habla de algunos mexicanos y otros no. Sí, él habla de los delincuentes, casi generalizó que todos somos unos asesinos. Para que una persona que vende droga necesita de alguien que la consuma. Esas dos personas están conectadas. ¿Por qué queremos hablar de los narcotraficantes? Sí, no hablamos de los quienes lo consumen. Sí, lo dijo un expresidente de México, ¿no? México es el trampolín, pero la alberca es Estados Unidos. Pues ¿quién lo consume? ¿Quién lo pide? ¿Quién lo demanda? Es como, o sea, tú estás pidiendo un producto y tú se lo estás dando. ¿Por qué queremos como quitar a unos y no ver a los otros? A ver, pero es bien difícil creer que nuestros gobernantes están sirviendo a México con los sueldos que tienen y con las tonterías que están cometiendo, que es una tras otra. O sea, es bien difícil creer que están haciendo algo por nosotros. El caso de Fernanda Familiar o de muchos comunicadores que tuvieron las agallas de decir, señor Enrique Peña Nieto, usted a mí no me representa. Qué bueno, se está manifestando esa voz, ese deseo. Sí, claro. Imagínate cuántos años han tenido que pasar para que un periodista pueda expresar eso. Me está doliendo la garganta. Es lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo llevamos así como ese deseo, esas ganas de expresar una voz que todos llevamos dentro, pero que nadie dice? ¿Cuánto tiempo? No, y luego los que se expresan son despedidos, ¿no? Como Carmen Aristegui. Pero ¿a dónde la está llevando? Date cuenta para dónde va. ¿Para dónde? Y yo a esa mujer la admiro mucho. Ah, no, yo también. A mí se me hace una persona sumamente objetiva, profesional, obviamente hace lo que tiene que hacer. Ella hace su trabajo. Ella no se queda en la queja. Ella va más allá. Propone soluciones. Y eso todos tenemos que sacar esa parte. ¿Qué trataron Claro. en este curso, en este taller de emociones? Bueno, principalmente hablamos de toda esta cuestión egoica que tenemos los mexicanos, como la ira, como el miedo, el enojo, y posteriormente cómo transformarlo en amor, ¿no? Es importante que aprendamos a ver que lo que decía ahorita Gerardo es bien importante, que todos estos resentimientos con los que vamos viviendo son manejables. No necesitamos aprender a reprimirlos, aprender a esconderlos, porque no va a haber medicina para ello. La única medicina que hay es sácalos a la luz, exprésalos. Y cada vez estamos más dopados con antidepresivos, Claro. antidepresivos. Es Así para es. tapar, y algún día la olla express pues va. Y ver qué va pasando. En las noticias habla de mucha muerte. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de todos estos resentimientos. ¿Cómo lo voy a poder transformar en amor? Hasta que yo puedo decirle, en este caso, a mi equipo, yo te lo juro, bro, yo si tengo alguna situación emocional, yo llego y busco a Gerardo. No me la trago. ¿Por qué? Porque si no, se va a convertir en una bomba de tiempo. Por eso estará temblando tanto en México. Porque la tierra está recibiendo todas nuestras emociones reprimidas. Claro. Sí, porque es un campo energético en el que se está congregando toda esa emoción, esa emotividad. O sea, México en realidad está viviendo una transmutación. Es más, ve el color de nuestro mantel. Morado. Sí, el color de una transmutación. Si no lo podemos comprender así, estos sentimientos nos llevan a la muerte. El micrófono es azul porque es comunicación, Exactamente. la mesa es morada porque es transmutación, Claro. y acá tenemos los círculos, que significa encuentro contigo mismo o espiritualidad. Maestra Amalia, cada viernes en su curso de milagros, que nos está impartiendo amablemente en mi casa, nos habla el curso de milagros de adquirir una nueva manera de pensar, es decir, Así es. una mente recta. ¿Cómo podemos adquirir o qué es esta mente crística?
Es un trabajo muy profundo de amarnos a nosotros mismos y hacernos responsables del trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿sí? Para empezarnos a amar y ir perdonando y transmutando todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero es a través de las lecturas, porque Sí, este claro. libro está muy poderoso, o sea, es muy poderoso. el Maestro Jesucristo, te Eso. habla directo a ti, así como Así es. diría Paquita del Barrio, ¿me estás oyendo inútil? Así es. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde sacan toda esta sabiduría? Pues esas son sus palabras, es su manera de invertir nuestras mentes para que volvamos a ser precisamente los hijos de Dios, no los hijos del ego, sino los hijos de Dios. Hay una petición muy grande en nuestro interior. Nosotros necesitamos y deseamos recordar ese amor que está dormido en nosotros. Y en realidad o sea, lo que te puedo compartir, ¿no? Es que hay una voz interior tan fuerte, con una gran necesidad de querer saber y encontrar ese camino que está perdido. Y el curso de milagros es como esa respuesta, ¿no? De que te habla todo con tal claridad que lo primero que te dice es, ¿qué es lo que percibes? ¿Qué percibes? ¿Qué estás viendo? Y tú obviamente pues dices, percibo un mundo de guerras, percibo un mundo de violaciones, percibo un mundo de agresividad, de escasez, de injusticias. Bueno, esa percepción tiene que ser transformada. Porque tú, o sea, evidentemente tú ves ese mundo, la primera emoción la que sientes es miedo. Pues qué miedo. Y transformar esa percepción en amor para que evidentemente pues puedas vivir de otra manera. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, por darnos una enseñanza de, pues yo diría de humildad, de tratar de hablar, como dice el curso Milagros, desde el espíritu y no desde el ego, porque pues finalmente el ego es ficticio, ¿no? Pero a veces le damos más poder a algo irreal, Claro, a algo una gran mentira. fantasioso, ¿no? Sí. Y pues esperemos que México despierte. Así va a ser. Así va a ser. Atrévete a ver todo a través de los ojos del amor. Así es, como lo veía Juan Gabriel Tal cual. O el Maestro Jesús. o el maestro. Adoptemos esa mirada. Sí. Adoptemos la mirada Sí. del amor. Así es. Qué difícil, ¿no? Una mirada totalmente inocente. Claro. Aprender a tener en la mente, no, Gerardo, Vero, no saben lo que están haciendo. Claro. Somos inocentes. Claro. Solamente es un ser desde el miedo. Un ser actuando desde el miedo, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, maestra Amalia Pérez y Alanís, facilitadora del curso de milagros. Gracias a Gerardo Flores Gil, terapeuta, psicólogo y constelador familiar, especialista en adicciones. Está en @lic_gerardo_f, y también a Carlos Armando Cordera Ramírez. Lo encontramos en @psicarman con @A. Y eres psicoterapeuta y especialista en adicciones. ¿Sirve el curso de milagros para las adicciones? Sirve para todo. Sí. Para cualquier problema que tengas en la vida, te lo resuelve. Porque es una ilusión. Tú crees que tienes ese problema, pero no lo tienes. Pero lo no- tienes en la cabeza. No sustituye los 12 pasos. Pues es que es lo mismo. Pero el curso es mucho más profundo porque yo lo comentaba hoy en la mañana. Todo te lleva al mismo camino, ¿no? Pero es como cuando te vuelves exigente, ¿no? Puedes comer cualquier tipo de comida, pero hay cierta comida que te gusta, ¿no? Que es como que tiene una calidad más profunda. Y a lo largo de tu transformación espiritual te vuelves más selectivo, más exigente. Quieres como verdaderamente sentir estas palabras, porque es como estar feliz, como vivir en esa armonía, en esa inocencia, ¿no? Y sin drogas. Ay, señor. Andas pacheco pero sin drogas. Pues necesitamos salir de la anestesia en la que Claro. vive México, Así despertar para que, digamos que en la anestesia de la conciencia, esa que nos da la plenitud y la paz, y pues que la paz sea en México y después en todo el mundo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Gracias, amigos, llegamos al final, pásenla bien. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son al Gusto con Verónica del Castillo, o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com.